Grabar. Ya. Entonces, el primer tema es sobre alergias alimentarias, ¿sí? Creo que esta vez sí se ve bien las diapositivas. Entonces, en primer lugar, otra vez vamos a empezar definiendo si la reacción o la alergia alimentaria va a venir a ser una reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Reacción de hipersensibilidad. Y esta reacción se va a ver iniciada por, como hemos visto, alergenos, ¿no? Iniciada por mecanismos que son de tipo inmunológico, ¿verdad? Inmunes que se van a dar luego de, ya sea, no solo la ingestión de alimentos, que es lo que vemos más comúnmente, ¿verdad? La ingestión de alimentos. Ingestión, no solo la ingestión, sino también, no sé si han visto la película esta Parasite, ¿verdad? Recuerdan que la mucama tenía una alergia a los duraznos, creo. Solamente el hecho de tener contacto con el durazno, o los pelitos del durazno, ni siquiera con el durazno en sí, le hacía tener las reacciones alérgicas, ¿verdad? Y ya es ingestión, contacto, inhalación, ¿verdad? Inhalación de ya sea un alimento o parte del contenido del alimento o un aditivo, ¿no? Aditivo. Contenido en el mismo. Contenido en el mismo. Que va a englobar en sí un espectro súper grande de reacciones que vamos a ver, que pueden ser desde una simple urticaria, ¿verdad? Hasta ya lo más extremo, una anafilaxia, que es lo más grave, ¿verdad? Que podríamos tener. En este caso, definimos como una reacción alergia o una alergia alimentaria toda sintomatología, que lo vamos a poner en rojo, porque está en un cuadrito en rojo, porque ha venido. Sintomatología más estudios de laboratorio positivos, ¿verdad? Entonces, síntomas más estudios de laboratorio positivos nos da el diagnóstico. Es un alergeno, también podemos ver componente, ingrediente, ¿verdad? Dentro o contenido del alimento. Lo más probable es que sea una proteína o un apteno. Eso es lo que nos dice que un alergeno es. Lo reconoce nuestro sistema inmune, va a provocar una respuesta, ¿verdad? Puede ser en realidad es exagerada la alergia, ¿verdad? Y la sensibilización, por otro lado, vamos a poner aquí, es la presencia de inmunoglobulina E específica, ¿sí? Hacia alergenos alimentarios sin síntomas clínicos. Es decir, que en este caso, luego de la exposición, aunque lo vamos a poner los síntomas clínicos, luego de la exposición. Luego de la exposición. Esto quiere decir que la sensibilización va a ser un proceso mediante el cual va a generarse la inmunoglobulina G específica que se dirige hacia los antígenos alimentarios de los cuales estamos hablando, los alérgenos, ¿verdad? Y que en este caso la sensibilización no va a dar síntomas, ¿sí? O sea, al exponerte la primera vez a un alérgeno, no vas a tener síntomas. Luego, en la segunda vez que te expones, ahí es cuando se dan los síntomas clínicos, pero por ahora no. Y por otro lado tenemos otra definición que es la intolerancia, que en realidad es una reacción adversa a los alimentos. En realidad no es una alergia, ¿verdad? Por ejemplo, eso no se trata, no involucra lo que es el sistema inmune, no involucra inmunoglobulina G, perdón. Entonces, una intolerancia es como la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tiene la enzima lactasa, por lo tanto no se puede destruir la lactosa, o no se puede, claro, no se puede destruir, o no se puede procesar. ¿Listo?
Entonces, dentro de las reacciones adversas se encuentra la alergia, ¿sí? Hay de tipo tóxicas y no tóxicas. Las que vamos a ver ahora son las no tóxicas. En el caso de las reacciones adversas tóxicas, se refiere a lo que son toxinas, podría ser toxina botulínica, ¿verdad? Contaminantes microbianos, sustancias que tienen actividad farmacológica, ¿sí? Pero lo que vamos a ver ahora es las no tóxicas, y que son las llamadas hipersensibilidad o alergias, ¿verdad? Entonces, bueno, no, insensibilidad en realidad, hipersensibilidad. Entonces, en estas tenemos dos tipos. Una es la intolerancia, de la cual estábamos hablando, como la de la lactosa, o por ejemplo, bueno, la lactosa es lo más común, ahí podemos ver las metabólicas, lactosa, y otras que son bastante comunes, a la penicilina, ¿verdad? A fármacos, AINES, sulfas, penicilinas, etc. Luego tenemos las reacciones alimentarias, que son las que estamos viendo ahorita. Unas son mediadas por IgE, pero también hay otros tipos que no, ¿sí? Entonces, las de tipo 1 son las mediadas por IgE, y todas las demás, 2, 3 y 4, vendrían a ser las que no están mediadas por IgE, ¿sí? Eso también tiene que ver mucho con genética, por eso es que acá abajo, en esta parte, nos dicen, si un padre es atópico, el hijo tiene 5 a 15% de probabilidades de también ser atópico. Si uno de los padres, perdón, si ningún padre es atópico es de 5 a 15, pero si uno de los padres es atópico, y la atopía se refiere a que está predispuesto, ¿verdad?, a tener este tipo de, primero, dermatitis seborreica cuando nacen, o por ejemplo, rinitis, asma, todo esto se le llama a los pacientes atópicos, ¿sí? Entonces, si los dos padres ya son atópicos, miren, llega hasta el 40 al 80% de pacientes que pueden desarrollar ese tipo de alergias. Entonces, acá tenemos también los factores de riesgo que podemos tener. Pacientes que son expuestos a fórmulas, de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Recuerden que lo mejor para los pequeños es lactancia materna exclusiva. Si no se puede, ya se puede usar fórmula, pero esto es factor de riesgo, nuevamente. También la introducción precoz de los alimentos. O sea, ustedes saben que hasta los 6 meses solamente el bebé debe recibir leche materna. Si le das agua, si le das té, si le das un pedacito de pan, un pedacito de galleta, eso es factor de riesgo para que pueda ser atopía o hipersensibilidad alimentaria, ¿no? El tener mascotas, eso está, pues, a veces algunos dicen que es bueno que sean expuestos, otros que eso precipita. En realidad en esto no hay mucho consenso. Ambientes con polvo, también se sabe que, en realidad se sabe que al estar expuesto a más alérgenos, en realidad el niño puede desarrollar más su sistema inmune, así que por eso, nuevamente, no quiere decir que si te estás expuesto, sí o sí vas a hacer tu hipersensibilidad o tu alergia, no. Pero está relacionado, ¿sí? Factores de riesgo. Otro hábito, fumar. No que fume el bebé, no, sino los padres que viven en un ambiente de padres fumadores, el tipo de la dieta que pueda tener el paciente, que sea de tipo alimentos procesados, ¿verdad? Hot dogs, chorizos, estas cosas que tengan muchos aditivos, también el uso de antibióticos, ¿sí? Recuerden, antibióticos en lo posible no dar, salvo que sea algo bastante importante, ¿sí? Entonces, ¿qué más? De aquí, nada más. Una cosita que aquí. Estas reacciones adversas en realidad pueden aparecer en cualquier individuo, y aquí lo dice, siempre que la cantidad ingerida sea suficiente y no es dependiente de susceptibilidad individual. Ese es en el caso de las reacciones adversas tóxicas. En cambio, en las no tóxicas, estas no ocurren en cualquier persona, ocurren en personas que son susceptibles genéticamente, o sea, ya vienen así, nada más, a eso se refiere. Entonces, las otras, las tóxicas, pueden aparecer en cualquier persona, ¿sí? No es cosa que, ay, tú eres alérgico a la toxina botulínica, no, o sea, es algo que a cualquiera le puede generar una reacción, ¿sí? Listo. ¿Qué más? En la clasificación, les había mencionado un poquito, tenemos las medidas por IgE, en las cuales sí va a estar involucrada esta inmunoglobulina. Las reacciones en este caso son de tipo inmediato. Una vez que el paciente consume el alimento o tiene contacto, así como les mencionaba en la película, ¿verdad? El paciente hace una reacción bastante exagerada, puede llegar hasta, hemos visto hasta perdón, puede llegar hasta
de una simple urticaria, que es lo más común que podemos ver, ¿verdad? Hasta una reacción anafiláctica que ya puede llegar hasta la muerte. ¿Sí? Está en relación directa con la exposición al alérgeno y la aparición de los síntomas. Ejemplos, como ahí podemos ver, anafilaxia. También hay otro que se llama síndrome de alergia al polen y alimentos, y la urticaria de contacto, que puede ser por el uso de detergentes a veces, puede ser alérgicos. Algunos, no sé si les pasa con los aretes, que apenas tienen contacto no pueden usarlos porque se ocurre urticaria, les empieza a picar, empieza a supurar, ¿verdad? Luego tenemos las de tipo no mediadas por IgE, en las que no hay IgE, no van a encontrar este antígeno, ¿verdad? Perdón, esta inmunoglobulina. La inflamación va a estar mediada por una inmunidad celular y también puede ser por inmunocomplejos, ¿sí? Pero es diferente a la IgE, no tiene nada que ver con la IgE. Este tipo de reacciones se dan más tardíamente, no son inmediatas, ¿verdad? En este caso, como ejemplo, está síndrome enterocolitis proctocolitis, que puede ser también inducido por proteínas alimentarias. Y finalmente tenemos las mixtas, en las cuales va a estar mediadas por IgE, pero también por inmunidad celular, ¿verdad? Y estas sí son más tardías, como habíamos visto. Solo las IgE son las que son inmediatas. ¿Listo? En este caso tenemos como ejemplo a la esofagitis eosinofílica. ¿Listo? Sobre la teoría de la higiene era un poquito lo que les estaba explicando, que hay pacientes que son susceptibles, ¿verdad? Y aquí lo vamos a poner. O sea, es una teoría que se tiene, que nos dice que la falta de exposición temprana durante la infancia a los agentes infecciosos, ya sean estos microbios también, ¿verdad? O sea, en sí a cualquier agente, ¿verdad? De los que estamos hablando, microbiota intestinal y parásitos también. Incrementa, aquí lo vamos a poner, aumenta la susceptibilidad a enfermedades alérgicas. Entonces, eso es lo que les mencionaba un poco, o sea, se sabe, o sea, hay algunos estudios que nos dicen que un paciente, por ejemplo, que vive en la granja o en la sierra con animales, que tiene contacto con la tierra, ¿verdad? En un ambiente que no es del todo tan limpio como aquí en la ciudad, que últimamente pues hay tantos productos de limpieza que dices el bebé no puede estar caminando en un piso sucio y lo limpian con lejía, con todo, entonces el bebé está en un ambiente en el que realmente no está expuesto a tanto como un bebé que nace, como les digo, en la sierra o en la selva, ¿verdad? Entonces, se sabe que hay casos en los que esta susceptibilidad o esta prevalencia de la enfermedad se da más en los pacientes en los que no están expuestos a estos alérgenos, ¿verdad? Por ejemplo, a los mascotas. Algunos sí dicen que es beneficioso tener un perrito o un gatito en casa, porque esto hace que los bebés como que se acostumbren, ¿verdad? O que nuestro sistema inmune realmente reaccione a ellos y más adelante no hagamos tanto de este tipo de alergias, ¿sí? Y la marcha atópica nos habla sobre los pacientes atópicos. Los pacientes atópicos, desde que son bebés, lo primero que, por ejemplo, puede ocurrir es que los bebés nacen y tienen eczemas, por ejemplo, urticaria, ¿verdad? Luego dermatitis atópica, tienen problemas con la ropa o son alérgicos a la ropa, luego alteraciones gastrointestinales también, pueden haber ya en más adultos, empiezan con el asma, ¿verdad? Más, bueno, a los 5 así años pueden tener asma, luego cuando son adolescentes rinitis, así. Entonces es como una marcha, le dicen marcha porque empiezan así, luego todos a esta edad empiezan a hacer asma, luego más acá empiezan a hacer rinitis, etc. ¿Sí? Entonces, todo esto, acuérdense, lo atópico tiene que ver con IgE, ¿sí? O sea, sería
la reacción de IgE, de tipo hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Listo. Entonces, luego tenemos aquí sobre los alérgenos alimentarios, tenemos varios, como les mencionaba, pueden ser proteínas, lo más frecuente es las proteínas. Chicos, ¿se ve o ya no pasa, creo, ¿no? En las diapositivas. ¿Me pueden decir, por favor? ¿En dónde se quedó? En clasificación se quedó. Sí, ya se quedó. Ya ahorita voy a descargar la diapo. ¿Verdad? No sé qué ha pasado. De verdad no sé. Pero ya, no importa. Vamos a ver. Todo esto solamente tengo el PDF. No importa. No, que está. Ya, entonces, como les decía, o sea, igual ahorita les pongo la diapo. Los alérgenos son sobre todo, como hemos visto, proteínas, glucoproteínas, son pequeños. Aquí está, vamos a cambiar. Listo. Creo que ahí se ve. Ya, se ve, ¿verdad? Donde dice alérgenos. ¿Se ve, chicos? Sí, sí, Paula. Ya, listo. Entonces, estas proteínas, glucoproteínas, son las que se unen al IgE. Entonces, en este caso, los que ustedes deben conocer un poquito son los grandes 8. Son los alimentos más alérgenos que existen. O sea, como ven ahí, el 90% de la población alérgica es alérgica a estos medicamentos, a estos alimentos. A la leche, al huevo, pescado, mariscos, nueces, la palta, el trigo y la soya. Esos son los 8, los que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Los demás ya no es necesario que se acuerden. O sea, ténganlos ahí en cuenta. Tampoco es que haya venido en algún examen, pero recuerden que son los más importantes también para su vida, porque de hecho que les va a llegar algún caso de algún paciente intoxicado, ¿no? Que ha tenido alergia y de repente con alguna anafilaxia, para que sepan a qué son alérgicos. Y luego tenemos las reacciones cruzadas, que en realidad son ya otro tipo de reacciones, es diferente, ¿verdad?, a lo que es la alergia. En este caso hay un anticuerpo específico que reacciona no solamente al alérgeno, sino que también a los alérgenos que son similares, o sea, confunde el sistema inmune al alérgeno y de repente otra proteína que es algo similar o tiene parte de su composición similar al alérgeno también va a reaccionar contra eso. En este caso lo que tenemos son los que más hacen ese tipo de reacción cruzada son los mariscos, ¿sí? El 75% de los mariscos, para que recuerden. Nada más igual, lo demás también está ahí, pero ya ustedes lo pueden revisar. Atún, salmón, las nueces, el maní, la leche, también puede hacer algún tipo de reactividad, ¿sí? O sea, en realidad esto nos dice de que, por ejemplo, si tú eres alérgico a los camarones, también eres alérgico al 75% de los otros. A eso es a lo que se refiere en realidad esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, a los pescados. Si tú tienes alergia al atún, puede ser que tienes alergia también al 50% de los otros pescados que son como el atún. Igual con las nueces, por ejemplo, si eres alérgico a las nueces, de repente a los pistachos también. Entonces tienes un 37% de probabilidades de que también. Y miren, la leche de vaca es la que más hace, si eres alérgico a la leche de vaca, eres alérgico al 90% de leche de cabras. De eso se trata de reacción cruzada. O sea, al atacar a la leche de vaca, estás atacando también a las demás. O sea, no es que seas alérgico a la leche de cabra, sino que tu sistema inmune lo confunde al alérgeno y lo ataca como si fuera el de la vaca. Nada más. En la fisiopatología, en verdad, es bastante, chicos. No necesito que se acuerden esto. Ahí está. En realidad, solamente tienen que saber que el alérgeno es captado, es presentado por células plasmáticas, ¿verdad? Y al final es atacado. Y lo que más se segrega, en realidad, podría ser la histamina que vemos aquí. Que creo que ustedes saben un poco de fisio, entonces recordarán algunas de las acciones de la histamina, como las podemos ver acá. Aumento de la secreción mucosa, ¿verdad? Incremento de la permeabilidad intestinal por efecto de proteasas, la vasodilatación que permite el ingreso del alérgeno a la sangre y la unión a los basófilos que están sensibilizados justamente para
atacar al alérgeno, reclutamiento de los leucocitos para poder causar una reacción también inflamatoria, etcétera, etcétera. ¿Sí, chicos? Nada más, que tengan en cuenta eso. Después, si quieren, lo revisan también. Las manifestaciones clínicas, en realidad la severidad de estas manifestaciones se van a dar de acuerdo a cuánto alimento ha ingerido. Si se ingirió con otros alimentos, como habíamos visto, si tomó solo leche de cabra o solo leche de vaca, o tomó las dos, ¿verdad? Si el alimento estaba crudo, si estaba cocinado. Por ejemplo, un paciente, como dice aquí, ¿no? El paciente es alérgico a la proteína de la leche de la vaca, pero cuando la leche de la vaca es hervida, ya no presenta esta reacción. Entonces, a veces es por la preparación que ha tenido que la severidad es distinta. La edad del paciente también es importante y la rapidez con la que se absorbe el alérgeno. ¿Sí? En la patología, pues en las medidas por IgE, ya lo dijimos, aparecen prácticamente inmediatamente o hasta 2 horas después de ingerir el alimento. ¿Sí? Lo más frecuente es que si la reacción es generalizada, puede hacer el paciente una anafilaxia. ¿Sí? Si es mucocutánea, miren, urticaria, angioedema, ¿verdad? Todo lo que podemos ver aquí. Miren, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, dolor abdominal, presión arterial baja, la picazón, ¿verdad? Empieza por acá, te pica el cuello. A nivel digestivo puede haber síndrome de alergia oral, hipersensibilidad, rinitis, asma. Luego tenemos las no medidas por IgE, ¿verdad? En la cual ya los síntomas son varias horas después de ingerir el alimento, en la cual, por ejemplo, o no solo ingerir, sino tener contacto con el alergeno, ¿verdad? Por ejemplo, la dermatitis por contacto, la dermatitis atópica o el eczema. Otros tipos, la enterocolitis, ya hemos hablado un poquito, y hay otros tipos de las mixtas, que también hablamos de la esofagitis eosinofílica, y tenemos a la dermatitis cutánea atópica. ¿Ya? Pueden ver estos que se llaman abones, ¿verdad? Y en este caso este niñito con un edema palpebral, ¿verdad? Y malar también al parecer. ¿Listo? El diagnóstico, en verdad, recuerden, en todos los pacientes se hace la historia clínica, no solo del paciente, sino antecedentes familiares que ya hemos visto que tienen carga genética, ¿verdad? El tiempo, contacto entre la ingesta, o sea, cuántas horas han pasado, cómo ha sido que empezaron los síntomas, fue al inicio, ha pasado horas, ha pasado días, ¿verdad? Si el alimento es tolerado, si estaba cocinado, como hemos visto, o estaba hervido, o estaba crudo, ¿verdad? Sacar toda esta información. En la exploración física vamos a encontrar distintos tipos de signos, por ejemplo, del pliegue infraorbitario de Denny Morgan, que le llaman a esto de aquí. Son unos pliegues así, como podemos ver aquí. Tenemos también las lenguas geográficas, como esta, y el surco nasal transverso, que es como una pequeña línea que no se nota mucho por aquí. ¿Sí? Hay pruebas para poder diagnosticar, ¿verdad? Pero el estándar de oro vendría a ser el reto oral. Tenemos otro tipo de pruebas, por ejemplo, las de parche, es rápido, ¿verdad? En las que se hacen este tipo de punciones y mides el tamaño de la pápula, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es sensible, pero no es muy específico en realidad. ¿Sí? Y además, como ven, se hace con varios alergenos. Así que, bueno, se dice que no es suficiente para hacer el diagnóstico. También tenemos los niveles de IgE específica, ¿verdad? Detecta la inmunoglobulina E. Es útil, como dice aquí, en pacientes que no se puede realizar estas pruebas cutáneas. Y los niveles que exceden los valores diagnósticos, el 95% de la probabilidad de experiencia. En realidad, esto no es lo que se usa, ya chicos. Lo que tienen que saber para su examen es este de aquí. ¿Cómo diagnosticas la alergia alimentaria? El reto oral. ¿Qué significa el reto oral? En realidad, voy a poner esto por aquí. Van a administrarle, o sea, le van a dar el alergeno al que ustedes sospechan que el paciente es alérgico, ¿verdad? Para poder ver hasta qué punto el paciente tolera el contacto o la ingestión de este alimento. ¿Sí? Es un poco riesgoso, obviamente, porque le estás dando lo que le va a causar una reacción, pero o sea, tienes que verlo para diagnosticarlo en realidad. Tienes que saber y estar seguro de cuál es la cantidad de alimento a la cual es alérgico y también ver hasta dónde es que soporta sin el riesgo, o sea, sin
llevarlo a la anafilaxia, ¿verdad? O a una reacción muy, muy grave. ¿Listo? El tratamiento en realidad es bastante obvio, evitar comer el alimento al que se es alérgico, ¿verdad? Leer bien las etiquetas del alimento, si sabes que eres alérgico a algo que no es muy común, pues leer todo lo que comes. Sustituir bien los alimentos, porque recuerden que igual, bueno, en este caso, o sea, es raro porque hay personas, no creo que haya una persona que sea alérgica a tantas cosas que en verdad tenga, tenga que comer muy, muy pocas cosas, ¿no? Pero sí sustituir bien los alimentos. Si eres alérgico, por ejemplo, al gluten, o, entonces sustituir esas cosas, no dejar de comer, ¿verdad? Sobre todo en los niños, que como sabemos son bastante susceptibles a la desnutrición. Se usa también inmunoterapia, antihistamínicos en caso de que el paciente ya esté para los síntomas, ¿verdad? Y en caso de anafilaxia, ya lo que se usa es adrenalina, ya lo verán en algún otro curso, oxígeno, los antihistamínicos y corticoides, pero en este caso ya se usan de forma intravenosa, ¿sí? La prevención es, como hemos visto, ¿sí? Lo más importante, lactancia materna exclusiva, por lo menos los 6 primeros meses, idealmente hasta los 2 años de vida, el uso de los probióticos y prebióticos que habíamos hablado, ¿verdad? La alimentación complementaria, recuerden, ahí es entre 4 y 6 meses, en verdad no, a partir de los 6 meses, nunca antes de los 6 meses, ¿sí? No retrasar los alimentos alérgicos, o sea, vimos que la leche es bastante, bueno, la leche no. Por ejemplo, si quieren darle maní a los bebés, o sea, no retrasar esto, sino, como ya hemos visto, si se ve que hay algún tipo de reacción, simplemente dejar de dársela al paciente. Introducir un nuevo alimento, se dice que cuando los bebés recién están empezando a comer, ¿verdad? Se debe introducir un alimento cada 3 días, o sea, no es de golpe que al bebé le vas a servir un plato de comida, ¿verdad? Sino, por ejemplo, un día le invitas un durazno, después de 3 días le puedes invitar una fresa o un pedazo de papa, y así se va avanzando. También se recomienda vacunar contra la influenza, pero recordar que en pacientes que son alérgicos a la proteína del huevo, ahí, ahí sí no se puede dar, porque eso es una contraindicación. En cambio, lo que es rubiola, varicela, esas vacunas sí se pueden aplicar en niños que tengan o que sean atópicos, ¿sí? Listo. Eso es todo con respecto a esta clase. Les voy a mandar el pasito. ¿Tienen alguna pregunta mientras les voy mandando el post-test? No, ya. Les voy a ir mandando el post-test. Entonces, damos este post-test. Les doy unos 4 minutos. Primero les voy mandando unos 4 minutos y entramos otra vez para terminar. La siguiente clase es más cortita, es un poquito tediosa, pero es más cortita. Y ya con eso acabaríamos. De la siguiente clase no tengo pasito todavía, ya se los hago llegar mañana de repente o en estos días para que puedan practicar con eso. Listo. Ya ahí está. Entonces, 4 minutos, lo revisamos y ya.
Listo, chicos, creo que ya, me parece que ya respondieron. Vamos a revisar al toque. Dice, un paciente pregunta sobre algunos factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la alergia alimentaria. Bueno. Ya. Factores de riesgo, ¿recuerdan? El consumo de leche materna más bien es protector. La introducción de alimentos entre los 4 o 6 meses, bueno, es lo que se recomienda, ¿verdad? Pero yo les diría nunca antes de los 6. Uso de antibióticos, sí, eso lo vimos que sí era factor de riesgo. Historia familiar de diabetes mellitus, no, ¿verdad? Ya, entonces, la del uso de antibióticos. Luego, el tratamiento de elección de alergias está ahí, la primera, ¿verdad? Evitar comer el alimento que causa la alergia. El estándar de oro, lo vimos también, los retos orales. Y bueno, en pacientes con intolerancia a la lactosa tienen una intolerancia alimentaria, ¿verdad? No es una alergia, sino una intolerancia. Y finalmente la última que dice, es un ejemplo de reacción alérgica tipo mixto, el que vimos, la esofagitis eosinofílica, ¿verdad? Listo, entonces ya está. Vamos a cerrar este Zoom y vamos a entrar al siguiente. ¿Bien, chicos? Ahorita les mando el link.